¿Podría volver Pablo Iglesias a la primera línea política? En Unidas Podemos hay quien otea esta posibilidad y quien se mantiene a la espera en función de lo que pase con Yolanda Díaz y del éxito político de la vicepresidenta con su futura plataforma. Además, también hablamos de forma didáctica del bono joven para el alquiler. Hablamos de su impacto y también de sus precedentes. Y además, en nuestra sección de tecnología nos preguntamos cuándo es el mejor momento para cargar la batería del móvil. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de Pablo Iglesias, del ex vicepresidente del Gobierno, ex líder de Unidas Podemos, y lo hacemos preguntándonos si es posible que vuelva a la primera línea de la política. Hablamos de este asunto con nuestro compañero Javier Portillo. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Javier, te lo pregunto directamente, tú lo estás comentando en tu artículo, ¿es posible que Pablo Iglesias vuelva a la política? Bueno, si vuelve a la primera línea, porque Pablo Iglesias sigue haciendo política desde los medios de comunicación, de hecho ahora mismo es su principal cometido. Pero bueno, sí, en Podemos, según comentan algunas fuentes del partido, se percibe la posibilidad de que Pablo Iglesias termine volviendo a la primera línea en caso de que a Yolanda Díaz y a su plataforma no le vaya bien, no se concrete como proyecto político o incluso tenga un muy mal resultado electoral en el caso de que concurran las elecciones. A ver, entonces tú lo que estás contando es que esta idea, digamos, surge del propio entorno de Unidas Podemos, del propio entorno, no sé si decirte, del propio Pablo Iglesias. O sea, realmente es una posibilidad que en el Partido Morado se contempla de cara al futuro en función de la situación de Yolanda Díaz. No, del entorno de Pablo Iglesias no, pero es cierto que en Podemos algunos dirigentes comentan que bueno, que Pablo Iglesias se ha ido, pero no. O sea, él sigue marcando estrategia, sigue guiando a través de los medios de comunicación lo que tiene que decir Podemos o sigue impulsando qué tiene que decir Podemos y la percepción es esa, que Pablo Iglesias sigue siendo el gran referente y sigue siendo el liderazgo fuerte al que recurren los morados pese a haberse ido. El ejemplo está en Castilla y León. En Castilla y León hay elecciones y el sábado estuvo en un acto con Pablo Fernández, pues bueno, al final se aferran a él para mantener prietas a las filas, ¿no? Además, ocurre una cosa y es que a las bases del partido la estrategia política y comunicativa de Yolanda Díaz les genera cierta tensión, no se fían mucho y echan de menos ese Iglesias aguerrido que soltaba palos a diestro y siniestro. De hecho, incluso desde las propias filas de Unidas Podemos, en este caso de Castilla y León, se estaba esperando, ¿no?, esa llegada de Yolanda Díaz, que se metiera en campaña. El primero que lo ha hecho realmente ha sido Pablo Iglesias con este acto del sábado. No sé hasta qué punto hay igual cierta división en las filas moradas entre ya nos ponemos con Yolanda Díaz de cara al futuro o todavía añoramos a Pablo Iglesias. ¿En qué están? Bueno, digamos que un poco de las dos cosas, pero fundamentalmente siguen echando de menos a Pablo Iglesias, ¿no? La prueba está en que, bueno, Pablo Iglesias sigue siendo el referente para la militancia, lo demostró en los actos en los que ha participado con Podemos, cuando estuvo, por ejemplo, en la Universidad de Otoño, que llenó el estadio de Rivas-Vacia Madrid, y preguntabas a los militantes si querían ver a Pablo Iglesias. Le echaban de menos, es verdad que estuvo mucho tiempo sin aparecer hasta ese momento, pero Pablo Iglesias sigue siendo, en fin, el referente. También es cierto que, en fin, es normal, ¿no? Que lo que queda hoy en Podemos es su ejército. Pablo Iglesias decapitó el partido para quedarse solo con sus fieles y con sus seguidores. Y esos fieles y esos seguidores, por ejemplo, por poner ejemplos muy concretos, serían pues los que son partidarios de esa reforma laboral, por ejemplo, más dura, ¿no?, sin pactar con Ciudadanos, que es una posibilidad que estamos viendo que se podría producir, y más bien con los partidos tipo Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, ¿no?, que es una situación ante la cual Unidas Podemos, digamos, la formación originaria, pues lo tiene muy claro, pero igual hay otros sectores que tienen más tendencia, digamos, a ir hacia el centro-izquierda-centro, ¿no? Y entonces ahí también Pablo Iglesias, digamos, que tiene esa bandera del lado izquierda-izquierda, ¿no?, de ese espectro político. Sí, y así lo ha dejado ver cada vez que ha tenido ocasión. Con la reforma laboral ha sido un ejemplo. Él, en fin, por motivos de respeto a Yolanda Díaz, no ha querido hacer leña del árbol caído, pero es cierto que él ha criticado, en fin, el alcance de la reforma laboral. Él dice que si Podemos hubiese sido mayoría en el gobierno y las fuerzas de izquierda tuvieran mucha más mayoría en el Parlamento, esa no hubiese sido la reforma laboral acordada, dando a entender que no hubieran aceptado acordar con la patronal
y dando a entender también, bueno, pues que el alcance de la reforma es limitado por la correlación de fuerzas que hay ahora mismo en el Parlamento. Bueno, pero te pregunto también por Yolanda Díaz, porque no hay que olvidar que estamos hablando de una persona muy bien valorada, no sé si tanto en las filas de Unidas Podemos, pero en un espectro un poquito más amplio. Lo veíamos, por ejemplo, en la encuesta del CIS, en varias encuestas, en la prensa lo hemos visto. Yolanda Díaz tiene un respaldo bastante importante entre los líderes políticos, es de las que, en fin, más respaldo congrega, ¿no? Sí, a ver, entre los suyos también es una líder política muy bien valorada. También hay quien valora mucho su talante pactista, pero es cierto que Yolanda Díaz, su gran éxito en estos momentos es ser mejor valorada casi en las filas del PSOE y de otros partidos de izquierda como Más País, donde prácticamente la mayoría de los votantes de Más País prefieren a Yolanda Díaz antes que a Errejón como presidente del gobierno. Pues ese es el éxito de ella, ¿no? ¿En Podemos está bien vista? Sí, pero es que también lo está en los espacios, en otros espacios de la izquierda. Ese es su gran éxito. Entonces, por resumir un poquito la idea, podemos decir que ese giro a la moderación, entre comillas, de Yolanda Díaz igual no está siendo del todo bien percibido por, digamos, los fundadores o los que más se ajustan a las ideas originales de Unidas Podemos, y por eso igual se añora un poquito la presencia en primera línea de Pablo Iglesias. Eso es. En cualquier caso, Pablo Iglesias ya sabía hace bastantes años que Podemos iba a enfrentar este tipo de contradicciones. Al final, la reforma laboral que se ha pactado es el peaje que tiene que pagar la izquierda por haber hecho a Yolanda Díaz presidenciable, por pactar con la patronal, y Pablo Iglesias ya hace bastantes años, cuando entró en política institucional y el partido llegó al Congreso, sabía y advirtió a los suyos de que el partido navegaría durante muchos años por muchas contradicciones, y esta es una de las más potentes. Es cierto que hay una tensión entre la base de Podemos más fuerte y más izquierdista y lo que está haciendo Podemos en el gobierno en estos momentos. Bueno, pues ya lo ven seguidores y personas cercanas al entorno de Pablo Iglesias que están al acecho por si acaso le va mal a Yolanda Díaz y pueden volver a colocar al ex vicepresidente del gobierno en la primera línea política. Javier Portillo, muchas gracias por tu información y por este análisis. Gracias a ti, Alberto. Bueno, Javier, por cierto, me queda preguntarte, para introducir el próximo tema, ¿sabes el bono joven que ha aprobado el Consejo de Ministros hace unos días para las ayudas al alquiler? ¿A ti te llega todavía eso o tú ya has pasado la edad, no? Me temo que he pasado ya. Fíjate que he nacido en Cuenta Mella y todo. Has pasado la edad y yo creo que no te ajustas a los criterios, que los criterios son bastante complejos. Vamos a hablar del bono joven y lo vamos a hacer con Joaquín Hernández, nuestro experto en vivienda, que en su sección nos va a contar un poco cuáles son los precedentes y cuál puede ser el impacto de este bono que ya ha sido aprobado. Lo cuenta Joaquín Hernández. El Gobierno ha aprobado ya el marco general de lo que se ha dado en llamar el bono joven del alquiler, una de las medidas más vendidas por el presidente Sánchez en los últimos meses. Es su intento, en su afán de ganarse al electorado joven. Tan pronto como se ha anunciado, han llovido un montón de críticas desde todas las direcciones. Y es que este bono joven, esta ayuda directa, ya se ha intentado realizar en diferentes puntos del mundo y es mucha la literatura al respecto. Hay 3 grandes estudios académicos que cuestionan su eficacia. El primero de ellos tiene que ver con los Estados Unidos. Se comprobó que entre los años 1974 y 1993, el programa de cheques al alquiler acabó elevando los precios en un 16% para aquellos que no pudieron recibir dicho cheque. En el Reino Unido, la reducción de las ayudas directas al alquiler en los años 90 se vio continuada o sucedida por un descenso en los precios. Finalmente, en Francia, en el año 2006, se realizó un estudio que concluyó que por cada euro adicional de ayudas, los precios subían en 0,78 céntimos de euro. Para el caso de España no hay estudios académicos, pero sí un antecedente: el cheque de vivienda del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el caso de Zapatero y este cheque del alquiler de vivienda, no tenemos estudios concluyentes sobre su impacto en los precios, ya que no se han realizado, pero sí podemos decir lo siguiente. En los 2 años previos a dicho programa de ayudas al alquiler, el alquiler acumulaba un descenso del 14%. En los 2 primeros años de dicho programa, que duró 4 años, los precios pasaron a caer en el orden del 8%. Y en los 2 años posteriores a que venza ese plan de ayudas directas de Zapatero, ese plan que echó por tierra el gobierno de Mariano Rajoy, en los 2 años posteriores los precios pasaron a caer un 10%. Esto es, que en el periodo afectado por ese cheque, los precios cayeron a una menor velocidad que antes y después.
Como muchos ya saben, el bono joven todavía no se puede solicitar, por mucho que lo haya promocionado el gobierno. Habrá que esperar 1 o 2 meses más todavía para poder acceder, para poder incluso solicitar esta ayuda, que todavía no se sabe del todo cuáles son los criterios definitivos, porque eso está a expensas de una negociación que se tendrá que dar entre el gobierno y las comunidades autónomas. No se sabe todavía cuánto va a ser el límite de rentas que podrán acceder a esta ayuda. El máximo en principio sería de 900 euros, pero eso también está sujeto a negociación. Lo que podemos saber desde ya es que el alcance pretendido por el gobierno para este bono es algo más limitado que el que en su día impulsó Zapatero. Podemos decir también que menos del 25% de los jóvenes que reúnen los criterios que ha fijado ya el gobierno podrán finalmente acceder a la ayuda, y eso partiendo de la partida presupuestaria que se ha dejado para este bono. Lo cierto es que, por eso que estábamos diciendo, quizás el impacto que pueda tener negativo en los precios el bono joven quizás no va a ser tan pronunciado como el de otras iniciativas de las que hablábamos antes. Pero también hay que tener en cuenta que este bono quizás impulsará a los caseros a terminar de volcar la inflación en los precios. Y es que los caseros tienen la potestad de volcar toda la inflación en los precios de los alquileres que se vayan renovando este año, y si lo hicieran, aumentarían los precios de los alquileres en una media de 50 euros al mes en todo el territorio. A eso además hay que sumarle que la oferta que se acumuló, la nueva oferta que se acumuló durante la pandemia ya se está absorbiendo, lo que explica que los caseros ya han empezado de nuevo a subir los precios. Y como cada lunes tenemos sección de tecnología, nos preguntamos en esta ocasión cuál es el mejor momento para cargar la batería del móvil. Seguro que esta es una pregunta que se han hecho en muchas ocasiones y a la cual va a poder contestar nuestro compañero Marcos Sierra. Con esto despedimos Barra Libre para este lunes, volveremos mañana con más contenidos. Hay una leyenda muy extendida que dice que para proteger la batería del teléfono móvil hay que cargarlo cuando se agote por completo. Pues de entrada te decimos que no es correcto. Es cierto que hace años, cuando las baterías eran de níquel, metal hidruro, lo mejor para reducir el llamado efecto memoria, que es el que hace que la batería vaya perdiendo sus condiciones de durabilidad iniciales, era vaciarla por completo antes de volver a ponerla a cargar. Pues bien, hoy las baterías son de litio y lo que recomiendan los expertos con este tipo de pila es no dejar nunca que se vacíe por completo antes de realizar una nueva carga. Lo ideal es conectar el móvil a la corriente cuando el nivel de la misma se encuentre entre el 20 y el 30% de capacidad. Todas las baterías tienen lo que se llama unos ciclos de carga concretos, es decir, un número X de cargas a la red hasta alcanzar el 100%, pasados los cuales esta pila empieza a perder sus condiciones. Estos ciclos pueden ser de entre 300 y 500 cargas como norma general, pero una vez pasados estos números, la batería comienza a perder propiedades. Es algo que tienes que tener en cuenta. 2 consejos más para alargar su vida útil. Evita que se sobrecaliente, es decir, no pongas el móvil directamente al sol ni en fuentes de calor, ni estrujes el equipo de forma prolongada con juegos o apps que hacen que su temperatura aumente. Cárgalo siempre que puedas con el cargador original. Con estos consejos conseguirás que la batería de tu teléfono tenga un uso más prolongado en el tiempo.